quiero, vamos a ver una cosa, pero antes de presentar, vamos a ver, sacamos unas dudas de ciertas preguntas que teníamos. La pregunta 7 dice: nombre y describa enzimas séricas que son indicativas de lesión celular. ¿Qué encontraron por esa pregunta? ¿Quién la quiere responder? ¿Quién el que la haya encontrado? Y diga ejemplos de enzimas séricas y por qué aparecen esas enzimas en la sangre. Valentina Gordo Rivas, ¿estás? ¿La tenés hecha esa pregunta? Sí, profe, pero eso no lo hice porque no lo encontré en el libro. Y pero hubieras buscado en otros lados. No solamente las preguntas están en el libro, sino que es información general. Rocío Joaquín Barrio Nuevo, ¿lo hiciste? Profe, yo nada más encontré la definición, pero no sé más nada. Que las enzimas séricas es muy importante para el diagnóstico, control y comprensión de una gran variedad de patologías. Nada más. No sé ni de dónde viene. No hacemos nada con eso. Coti Borgarello, ¿hiciste la guía? Sí, profe. Bueno, ¿y encontraste? Encontré, digamos, que son indicativas para saber si algún órgano tiene alguna lesión, se mide en sangre. Y un ejemplo encontré la troponina. Es para las células cardíacas, no sé si estará bien. Está bien. Es una enzima específica que se mide en lesión celular. Sí. La troponina es para la enzima cardíaca, sí. Ustedes tienen que saber que toda célula, cuando se lesiona y cuando se rompe esa célula, se exponen componentes citoplasmáticos al medio, y en esas cuestiones salen las enzimas. Estas enzimas séricas salen al medio y son fácilmente medibles en sangre, esas enzimas. Si bien vos contaste que hay enzimas específicas que tienen cada órgano o cada célula. Por ejemplo, la del músculo cardíaco es la troponina, la más común. Pero también tenemos la creatininsinasa en el músculo cardíaco. La mioglobina también se puede medir en el músculo cardíaco. Y la troponina son enzimas indicativas de lesión celular. También puede ser la LDH. ¿Y la LDH en dónde? Yo encontré que en el hígado, corazón y músculo. Puede ser, pero no es tan específica, el corazón, En hígado hay otras enzimas que son específicas y que ustedes cuando le hacen un análisis de sangre para ver cómo anda su hígado, el perfil hepático que se llama, se miden unas enzimas en sangre. ¿Se acuerdan qué enzimas se miden? Profe, ¿puede ser que juegan la GTP y la GOT? Sí, son esas, son la GOT y la GTP. Son la GOT y la GTP. Son dos enzimas hepáticas que se miden para medir el daño celular. ¿Vamos? Entonces, hay enzimas que nos marcan la lesión. Hay enzimas, aunque nosotros no veamos la lesión o que la lesión es inaparente, podemos medir esas enzimas en sangre y nos están revelando que hay algo que está funcionando mal en ese órgano, en esas células de ese órgano. ¿Sí? Es el ejemplo más típico también. Bueno, yo lo voy a poner en humanos. En humanos a lo mejor ustedes pasen inadvertido un infarto de miocardio y midiendo estas enzimas en sangre podemos decir que la persona ha tenido un área de isquemia y por ende una necrosis en el músculo esquelético, un área de infarto. Pero lo mismo pasa cuando llevamos al veterinario a hacer un análisis de sangre del perro y hacemos un perfil, el hemograma completo y el perfil hepático. Y en el perfil hepático se piden
estas enzimas. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Las transaminasas también no son en lesiones hepáticas? Sí, pero las transaminasas son muy generales. La GPT y la GOT son transaminasas, eso Son significa las transaminasas. Sí. Ah, Hay perfecto, otras gracias. transaminasas, hay otras transaminasas como la... No, me estoy refiriendo a la fosfatasa alcalina, esa, que es otra enzima que es más general, que es más inespecífica de órganos. Después la pregunta 8, decía cómo reacciona el organismo frente a los tejidos necrosados. ¿Sí? De Maris Gómez, ¿le hiciste? La pregunta 8. Gómez de Maris. Lescano, vos pertenecés a otro grupo. No te voy a admitir en este. Chau. De Maris, a ver, ¿qué dice? Profe, no me anda el micrófono. Pero no importa, ¿hiciste la pregunta? No la tengo a esa. Bien. Vamos con Daniela Maya. Daniela Maya, ¿hiciste la pregunta? Sí, profe. ¿Qué encontraste? Puse que la 8 era como reaccionaba el organismo frente a tejidos necrosados. Sí. Puse que, bueno, por autofagia, ¿está bien? Autofagia y heterofagia. A ver, espera un momento. Espera que veo. Jorge Lescano, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Jorge Lescano, vos tenés que tener otro grupo, no tenés que estar en esta comisión. Ah, bueno, perdón. Fíjate la letra de tu apellido cómo es y con qué letra empezaba esta comisión y con qué letra termina. La L va en la otra. Listo, gracias, profe. Perdón. Bueno, Daniela, sí, te escucho. Por heterofagia y autofagia. Pero ahí no está reaccionando, no es una reacción porque, a ver, eso puede ser como el tejido elimina, como células eliminan al tejido necrótico, podría ser. Pero ¿cómo reacciona el organismo ante un tejido necrótico o ante una lesión, un tejido alterado? Como decía, un tejido necrosado, decía justamente. Profe, Sí. yo puse que el contenido que se extravasa de las células necrosadas suele inducir una reacción local en el huésped que se llama inflamación y que trata de eliminar las células muertas e iniciar el consiguiente proceso de reparación. Las enzimas responsables de la digestión de la célula pueden proceder de los lisosomas de las propias células que están muriendo, así como de los lisosomas de los leucocitos, que son reclutados como parte de la reacción inflamatoria. Sí, Y después puse un poquito más. sí, está bien lo que pusiste, pero más que el componente histoplasmático hay otra cosa lo que induce la inflamación. Porque toda respuesta orgánica ante un tejido necrosado va a ser a través de un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio va a responder el órgano contra ese proceso, ese tejido necrosado. No, Yo tengo algo, ¿cómo? yo tengo algo diferente, no sé si estará bien. Sí, léelo. Microscópicamente, los cambios que experimenta el núcleo de la célula ante la necrosis pueden ser los siguientes: pignosis, cariorexis o cariolisis. La pignosis es la condensación de la cromátina, la cariorexis es la fragmentación de la cromátina como consecuencia de la ruptura de la membrana celular, y la cariolisis es la disolución de la cromátina nuclear por acción de las nucleasas que escapan de los lisosomas al morir las células. Eso es microscópicamente. Y después, macroscópicamente, puse que el tejido muerto tiene un aspecto más pálido, con un color rojo oscuro, o por la gran cantidad de la sangre embolizada. Y
bueno, algunas cosas más, pero Sí, pero por no, ahora no estás respondiendo lo que estamos preguntando. Estamos preguntando cómo reacciona el organismo a ese tejido que está necrosado. En ese tejido necrosado vas a tener esos cambios celulares, obviamente, de cambios nucleares vas a tener. Pero ¿cómo responde el organismo? Alguien contestó ahí en el chat, han contestado bien, he estado viendo. Se instaura una respuesta inflamatoria. Esa es la respuesta del organismo ante la necrosis. De esa forma reacciona. Pero ¿por qué se instaura una respuesta inflamatoria? Profe, esa es la... Ya han contestado más o menos bien ahí. porque se rompen Sí. las membranas y el fosfolípido Porque- el ácido araquidónico. Claro, tenía que ver mucho la enzima, la fosfolipasa A2. Tenía mucho que ver en esto la enzima fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 estaba en la etapa irreversible de la lesión celular. Y es una enzima que empieza a degradar las membranas celulares. La membrana plasmática, empieza a degradar la membrana plasmática. Y ataca al ácido araquidónico, que es componente estructural de los fosfolípidos. El ácido araquidónico. Y cuando el ácido araquidónico se empieza a desdoblar por la acción de la fosfolipasa, empieza a constituir mediadores químicos proinflamatorios. Esos mediadores químicos proinflamatorios pueden ser la interleucina, disculpen, las prostaglandinas, los leucotrienos. Son mediadores proinflamatorios que van a inducir el desarrollo de una respuesta inflamatoria contra el proceso, contra el tejido necrosado. Luca, ¿quería agregar algo acá? No, no te preocupes. Bueno, ¿se entendió? Obviamente que componente citoplasmático va a intervenir en el desarrollo de la inflamación, pero principalmente es justamente por el ácido araquidónico que se empieza a desdoblar en forma por ciertas enzimas que van a actuar sobre ese ácido y van a generar prostaglandinas y leucotrienos. ¿Por qué es importante desde el punto de vista clínico conocer el punto de no retorno frente a un proceso de isquemia? ¿Por qué es importante conocer el punto de no retorno? No voy a grabar la clase. No, Malena, no voy a grabar. Es para que ustedes presten atención, justamente. Por eso no grabo la clase. ¿Por qué es importante conocer el punto de no retorno? Georgina Galfione, ¿por qué es importante conocer el punto de no retorno? Georgina, ¿estás por ahí? Galfione. Sí, profe. ¿Qué número de pregunta era? No interesa, pero ¿por qué te voy a hacer una pregunta? En un proceso de lesión celular tenías un punto de no retorno donde la célula pasaba del estado de lesión celular reversible a irreversible. ¿Y por qué es importante estudiar ese punto de no retorno? Te pregunto. Me interesa que la orden de pregunta. ¿Por qué vos crees que es importante conocerlo? Y porque indica cuando la lesión pasa a ser irreversible, o sea, el punto que es Sí, reversible pero- y irreversible. Sí, pero eso te da alguna importancia, ¿qué creerás vos? ¿Qué crees vos? Eh, mm, Suponete en un proceso de isquemia, justamente. Yo puse en esa, que usted puso el ejemplo de isquemia que demos,
que se produce una lesión irreversible cuando la misma está asociada a morfologías a una intensa tumefacción de las mitocondrias, afección externa de las membranas y edema de los lisosomas. En la materia mitocondria... En la lesión reversible, a ver, estás confundiendo todo ahí. En la lesión reversible no tenés lesión de membrana. Tenés tumefacción de los mitocondrias, tenés tumefacción de los organelos, pero no tenés lesión de membrana en la lesión reversible. Y es importante conocerlo desde el punto de vista clínico. Es importante conocer ese punto de no retorno que existe en las células desde el punto de vista clínico, porque vos sabés que todo lo que hagas del punto de retorno para adelante va a ser inútil en el tejido, porque la célula está destinada a morirse y no va a poder remontar o dar marcha atrás al proceso que está afectando a la célula. ¿Estamos? Por eso es importante conocerlo, y por eso tenés que saber que los tejidos tienen una viabilidad diferente ante la isquemia, y hay tejidos, por ejemplo, el tejido muscular, que supongamos que un tejido muscular está sufriendo una isquemia. Vos sabés que el tejido muscular es un tejido resistente a la falta de oxígeno, entonces podés esperar más tiempo para poder volver a dar oxígeno, para volver a que esas células vuelvan a la normalidad y no que se vuelvan a lesionar en forma irreversible. En cambio, el tejido nervioso es un tejido muy sensible a la isquemia. Si vos no actuás rápidamente, si no le aportás oxígeno a ese tejido rápidamente, ese tejido va a entrar sí o sí en una lesión irreversible que después culmina con la muerte del tejido. Por eso es importante conocer el punto de no retorno y conocer la viabilidad de los tejidos. ¿Vamos? Porque si vos sabés que tenés estos acontecimientos reversibles, que te va a llegar al punto de no retorno y sí o sí, ahí la célula va a morir. Por eso es importante. ¿Qué están preguntando en el chat de reperfusión, Lucas? Si se pueden activar procesos lesivos que se activan durante la reperfusión. ¿Y qué procesos lesivos principalmente se activan por la reperfusión? ¿Alguien lo encontró? Rosario Fassi, ¿encontraste qué procesos lesivos se producen por la reperfusión? ¿Cuál es esa pregunta? No tengo una pregunta. Es una pregunta que se me está ocurriendo ahora. No Tiene que ver con lesión celular. No encontré eso. ¿No leíste nada? No me acuerdo de haberlo visto. Bueno. Yo encontré que puede ser por la reoxigenación, la sobrecarga de calcio, procesos de inflamación y activación de sustancias de complemento. ¿Puede ser? Espera que estoy viendo, estoy viendo si esa pregunta está en la guía o la he sacado ahora. No hay pregunta de reperfusión en la guía. No, la he sacado, mira, un error mío, la he borrado sin querer, porque estaba anteriormente, años atrás, esa pregunta en la guía. En la lesión por reperfusión, todo tejido, cuando hay células lesionadas de esa lesión irreversible y uno le aporta oxígeno, ¿sí? Las células están en un estado de lesión reversible. O en un proceso de lesión reversible tardío y uno le aporta oxígeno, a lo mejor esa reoxigenación genera más daño que el que tenía originalmente el tejido. ¿Por qué? Porque en ese estado tardío de lesión reversible, las mitocondrias están tumefactas, ya no funcionan muy bien, entonces no pueden degradar completamente el oxígeno que le estamos aportando. Hay una cadena oxidativa insuficiente en esa célula que está dañada y que está a punto de pasar el punto de no retorno. Entonces, en ese metabolismo insuficiente del oxígeno, se constituyen muchos radicales libres. Y los radicales libres que se constituyen generan más lesión de la que tenía anteriormente la célula.
y agravan cada vez más el proceso. No sé si me entendieron. Léanlo en el libro, está bien explicado en el Robin, la lesión por reperfusión, pero principalmente la lesión por reperfusión es que el tejido está dañado y nosotros vamos a tratar de darle oxígeno al tejido para que viva, para que se sane, pero no podemos medir el grado de daño que ya tienen algunas células. Entonces, por ahí generamos por reperfundir el tejido se lesiona más el tejido. ¿Por qué? Porque en esa mitocondria que está afectada, que está funcionando mal, se metaboliza, se dice bien, Lucas, metaboliza el oxígeno, ¿no? No, el oxígeno no se metaboliza, la mitocondria. ¿Cómo? La mitocondria utiliza el oxígeno para neutralizar los protones que estaban en el espacio perimitocondrial y formar agua. Claro. Bueno, acá no los puede usar totalmente, o los usa parcialmente y se constituyen radicales libres. Esos radicales libres, que se constituyen en las lesiones por reperfusión, son más dañinos que la célula van a dañar más a la célula de lo que estaba dañando el proceso de isquemia. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver por acá. Mariana Hernández, ¿estás? Mariane Hernández, ¿estás? Sí, profe. Bueno, ¿qué es una necrosis coagulativa? En el caso de la necrosis coagulativa, es cuando ¿Qué es? Sí. Es una muerte celular que se da por la desnaturalización de las proteínas y estas se coagulan. Entonces, al igual que algunas enzimas, y por ello todavía se mantiene la estructura. ¿Y pero qué es una necrosis coagulativa y por qué se produce generalmente? ¿Y qué fenómeno predomina en la célula muerta? Generalmente se produce por isquemia o por hipoxia también. Por ejemplo, falta de irrigación a ese tejido. Y bueno, como he dicho, se comienzan a desnaturalizar las Sí, pero ¿qué procesos predominan en esas? ¿Por qué se desnaturalizan las proteínas? No me acuerdo. Predomina acá el proceso de autólisis. Eso es lo que predomina en las necrosis coagulativas. En el proceso de las necrosis coagulativas predomina más el proceso de autólisis. La célula muere por sus propias enzimas. Y ese proceso de autólisis lleva a una coagulación de las proteínas. Por eso, el tejido muerto, por necrosis coagulativa, el tejido muerto por un proceso de isquemia, nos muestra histológicamente lo que fue el órgano. Podemos ver al órgano, pero en estado muerto, intacto, como si estuviese vivo, pero sin ningún detalle celular. ¿Estamos? Nos muestra tal cual la arquitectura del órgano por un tiempo, pero sin ningún detalle celular que nos indique que el tejido está vivo o que el órgano está vivo. ¿Por qué? Porque se han coagulado sus proteínas, se han vuelto muy duras, se han cambiado la conformación y entonces mantiene la arquitectura el órgano. Vale, profe. Sí, me acordaba de la autólisis, pero no sabía a qué se refería eso. Vale. Pauli Bustos. Pauli Bustos, ¿qué es una gangrena? Pauli Bustos, ¿estás? ¿Qué es una gangrena? Pauli Bustos, ¿estás? No tiene micrófono. Bueno, no tiene micrófono, pero ¿qué es una gangrena? Escribí ahí en el chat, ¿qué es una gangrena? Es muy cortita la respuesta. Necrosis en punta, o sea que la punta del virome puede tener una gangrena.
La punta, porque necrosis en punta decís. La punta del virome tiene una gangrena. En las puntas de las extremidades corporales, en los apéndices corporales, en las puntas, bueno. Y Rocío Camaño, ¿cómo pueden ser las gangrenas? Hola, profe. Sí. Yo puse que la gangrena, bueno, es un tipo de necrosis, responde a un patrón específico de muerte celular, aunque el término se emplea con frecuencia en la práctica clínica. Bueno, pero ¿cómo pueden ser las gangrenas? Claro, pueden ser secas, que estas serían típicamente generadas por, ahí le digo. Pueden ser secas, que suelen aparecer en las extremidades corporales, producidas por una necrosis coagulativa, que se produce la muerte... No, producida, a ver, está mal. Producida por una necrosis coagulativa, no. La necrosis seca es una necrosis coagulativa. Ah, bien. No es producida por... Estamos, hay que usar bien los términos, no es producida por, sino que la necrosis seca es una necrosis coagulativa, producida por una isquemia. Bien. Que cuando, puede ser que, leí también que cuando se contamina con bacterias o hongos, ya pasa a ser una necrosis más líquida y que se llena de pus. ¿Y cuál es la necrosis más líquida? La necrosis licufactiva. Sí, la necrosis licufactiva. Esa es la necrosis más líquida, que es la necrosis licufactiva. Y eso, ese tejido que se licúa por la degradación enzimática, por la heterólisis, es lo que se ve macroscópicamente como pus. No es que se llena de pus la necrosis licuefactiva. Es como decir más o menos, es como decir pan con pan. Necrosis licuefactiva, pus, es lo mismo. Sí, ahora yo le voy a corregir por... ¿Y cuál otra necrosis conoces? La necrosis gaseosa. La gaseosa, sí. ¿Por qué se produce? La necrosis gaseosa. Se asocia a infecciones por determinadas bacterias u hongos propias de los reptiles y de las aves y resulta de una combinación de proteínas y lípidos coagulados. No, la necrosis gaseosa, como dice ahí Ramiro Bedaño, es por bacterias, sí. Cuando la necrosis coagulativa, esa necrosis seca, se contamina con bacterias anaeróbicas que pueden vivir en ese tejido que está muerto, que no tiene oxígeno. Con bacterias anaeróbicas como los Clostridium. ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos a Malena Cardoso. ¿Estás por ahí, Malena Cardoso? Malena Cardoso está 2 veces. La he aceptado 2 veces. Sí, profe, me dice Malena Cardoso. Malena Cardoso, decime qué acontecimientos, o nombrame qué acontecimientos importantes, por eso, como no tenés micrófono, nombrame qué acontecimientos importantes para vos suceden en la necrosis, en la lesión celular reversible. Como importante, como que vos creas importante. La lesión celular reversible. ¿Está escribiendo?
No le hace falta escribir porque en una de las dos computadoras en las que está aceptado tiene el micrófono. Ah, bueno. Bueno, Barrio Nuevo, Agustina. Barrio Nuevo. No sé, me dice, ¿a qué te referís? A ver, chicos, de lesión celular común, ¿qué procesos importantes consideran ustedes en la lesión celular reversible, una célula común cualquiera? Tomás Argaramo dice hinchazón y cambio graso. Parece que eso, cambio graso, eso. Disminución del ATP, pero eso no es una consecuencia. Eso es porque, a ver, chicos, están medio confundidos todos. ¿Puede ser la pignosis, profe? No, ¿por qué? Bueno, sí, puede ser la pignosis, porque empieza en un estado en celular irreversible. ¿Por qué se da la pignosis? Por la baja de pH, la baja y hace que la cromatina nuclear se condense. Bien, se empieza a condensar la cromatina nuclear. ¿Y por qué la célula va a bajar el pH, Joaquín? Porque afecta también a la glucólisis anaeróbica por la baja del ATP. Pero la glucólisis, porque afecta a la glucólisis anaeróbica por la bajada de ATP, me parece medio confuso lo que dijiste. Por el acúmulo de ácido láctico que hay. Bueno, pero ¿por qué hay acúmulo de ácido láctico? Como hay falta de oxígeno, no hay una glucólisis aeróbica, sino que se produce la anaeróbica. Sí, y ahí en esa glucólisis anaeróbica genera como residuo el ácido láctico. Y ese ácido láctico va a bajar un poquito más el pH cada vez más. Sí. Joaquín, lo que vos dijiste que era, te confundiste un poquito ahí en la frase, pero bueno, ahí sí. un poco. Sí. En un tejido que entra en un proceso de lesión celular, obviamente por una isquemia o una hipoxia, no va a haber oxígeno en ese tejido, en la célula de ese tejido. Entonces, no va a haber ATP, no va a haber forma de obtener energía en base al oxígeno. Una glucólisis, no una glucólisis, no, sino generar energía a través de la fosforilación oxidativa o degradar la glucosa en base al oxígeno, en base a la energía que hay en el oxígeno, ¿no? Por la glucólisis aeróbica. Entonces la célula va a buscar otros métodos para obtener energía, ya sea por vía anaeróbica, y en esa vía anaeróbica va a generar como residuo ácido láctico. ¿Vamos? Sí, profe, gracias. Y ese ácido láctico va a actuar, no sé, sí. Entonces ese ácido láctico va a actuar bajando el pH y va a generar otros cambios como son la pignosis, esta pignosis que está empezando a hacerse. Y alguien respondió ahí edema celular. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se produce el edema celular o la hinchazón celular o la tumefacción celular? ¿Por qué se produce en una etapa de lesión celular reversible? Porque las bombas dependientes de energía no tienen la capacidad de mantener la hemostasia. Porque no hay ATP, entonces empiezan a... No me gusta la frase, espera, Naila, espera, no me gustó más. No me gustó la frase de mantener la hemostasia. No me gusta eso, no, porque la hemostasia es algo de sangre. No tiene nada que más ver. bien,
por fallo de la bomba. A ver, vamos con Tomás. Sí, espera, Mariana, espera. Vamos con Tomás. Tomás, arreglame eso, no me digas hemostasia porque no me gustó. Corregí ahí cómo podés arreglar la frase que vos armaste. Sí, Tomás, te estoy escuchando, activé el micrófono y a ver, ¿por qué se junta líquido en el interior de la célula? Dicen algo y después se callan. Agustín Brito, ¿por qué se junta líquido en el interior de la célula? ¿Por qué se junta agua en el interior de la célula? Por la entrada de calcio. No. Y No, por la entrada de calcio no. ¿Por qué? Alejo Sanabria, ¿sabes? ¿Por qué? Sí, Agustín, te escucho. puede ser porque disminuye el ATP y la bomba sodio potasio no funciona bien. Sí, ¿y qué hace esa bomba? ¿Cómo funcionaría normalmente esa bomba? Fisiológicamente normal. 3 sodio salen 2 potasio. Sí. Sí. ¿Y ahora que no funciona la bomba, cómo queda? Queda el calcio, el potasio almacenado adentro. Queda el potasio almacenado adentro. Y la bomba de queda, no, disculpa, el potasio dijiste, no, el potasio no, el sodio queda adentro. El sodio, perdón, sí, queda el sodio. Sí, el sodio. Y la bomba de Bueno. magnesio, calcio también puede ser que deje... Está empezando a fallar esa bomba, pero la que principalmente primero falla es la sodio-potasio, como bien explicaste vos. La bomba calcio-magnesio está empezando a fallar. Está empezando a fallar. Se queda sodio adentro de la célula. ¿Y por qué se llena de agua? Porque el sodio va a traer el agua al interior de la célula. El sodio va a traer agua al interior de la célula. Y entonces el sodio va a difundir por difusión, va a pasar agua al interior de la célula y se va a llenar todo el citoplasma de agua. Después de entrar a la Va a empezar a deformar la célula, va a deformarla, va a agrandar. Y el agua después no solamente se queda en el citoplasma, sino que empieza a difundir en el interior de las organelas a las que también tumefacta. Eso pasa en la lesión celular reversible. Y esa etapa de tumefacción celular es importantísima porque es la primera visión histológica que tenemos de que la célula está en un proceso de lesión celular. Ángela de Becky, ¿y por qué se dice que la célula puede acumular grasa en su interior? Las células que tienen metabolismo de grasa pueden acumular grasa en la lesión celular reversible. Y ahora seguro que no tiene micrófono. Bueno, vamos a empezar a eliminar gente que no contesta. Ángela de Becky, ¿está por ahí? ¿No? No está. Bueno. Chao. ¿Está Lucas? ¿Contestó algo en el chat? No, nada. Bueno, chao. Vamos a quitar gente de la reunión. Quitar. Ya está. Sale de modo baja. Andrea Espinosa, vimos que en la lesión celular reversible dijimos que algunas células que metabolizaban grasa podían empezar a acumular grasa. ¿Por qué? Profe, yo tengo de que síntesis de proteínas. Sí, ¿y por qué disminuye la síntesis de proteína? Y porque se empieza a producir un edema en el retículo endoplasmático, Sí. y eso hace que se desprendan los ribosomas, entonces no pueden sintetizar proteínas. Claro, ya vamos a ver la semana que viene, no, este miércoles, este miércoles vamos a ver un tema que se llama degeneración grasa o esteatosis hepática, y vamos a ver
por qué las células grasas del hígado y de otros órganos son ávidas en la acumulación de grasa en su citoplasma. Una de las causas es la disminución de las proteínas. Ya vamos a explicar a eso. Pero hay que tener en cuenta que esto es un proceso, la acumulación de grasa en células que metabolizan las grasas, es un proceso que está indicando que hay una lesión celular. Estamos, que la célula no está bien, que la célula está medio enferma. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle este miércoles. Candela Echegoyen, ¿y qué es una necrosis? Una necrosis no me sale, casiosa, una necrosis casiosa. Candela, entonces, ¿qué es una necrosis casiosa? Lípidos coagulados, no me gustó eso. ¿Qué es una necrosis gaseosa? Si yo te pregunto, Carolina Cucharón, yo te pregunto, ¿qué es una necrosis gaseosa? ¿Cómo me contás vos qué es una necrosis gaseosa? Carolina Cucharón, ¿qué es una necrosis gaseosa? ¿Está respondiendo algo por chat, Lucas? ¿Esta chica? No, Carolina no. Respondió Fuentes, respondió Avendaño, respondió Galeto. Carolina Cucharo, ¿qué es una necrosis gaseosa? ¿Cómo vos podés explicar qué es una necrosis gaseosa? Bueno, chao. Chao, Carolina. Hasta la próxima. Chao, la vamos a ver baja. Vamos a quitar. Crosoli, Anabela, ¿qué es una necrosis gaseosa para vos? ¿Cómo explicás vos qué es una necrosis gaseosa? Bueno, que es muy frecuente en los focos de infección, tuberculosa, bovino, por la micobacteria tubérculos. Y el término, digamos, gaseoso deriva del aspecto blanco amarillento friable de la zona de necrosis. Microscópicamente, el aspecto necrótico se observa como una colección de células fragmentadas o lisadas y un aspecto granular amorfo. Bien. Se observan acelular, vascular, acidófilo. Bueno, entonces, macroscópicamente resumiendo lo que vos dijiste, la necrosis gaseosa, para empezar a hablar, es una necrosis especial que se da en una patología especial. Claro. ¿Se da en qué patología? ¿En qué proceso? En la tuberculosis, bien. En la tuberculosis generada por el Mycobacterium tuberculosis. Bien. Entonces, en ese proceso patológico se da especialmente un tipo de necrosis especial que es la necrosis gaseosa, que se da en el interior de estructuras llamadas granulomas, o también dijiste vos tubérculos, sí, porque son como papas, como nódulos, son granulomas. En el interior de esos granulomas se forma la necrosis gaseosa. ¿Sí? Macroscópicamente, esta necrosis tiene un aspecto seco, parece una ricota. Como un queso fresco. Claro, como una leche cortada, como una ricota, tiene ese aspecto. E histológicamente, la zona de necrosis obviamente no se identifica nada, se identifica un área acidófila, con algunos restos celulares o sin restos celulares, pero se ve un área intensamente acidófila. No se distingue nada de la estructura de ese granuloma. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué está formado un granuloma, eso lo vamos a ver. Ahora, ¿podrías explicar cómo la clasificamos a la necrosis gaseosa? Si es una necrosis coagulativa, si es una necrosis licuefactiva,
si es una necrosis grasa, ¿qué tipo de necrosis es la necrosis gaseosa? Profe. Sí, no te estoy viendo. ¿Quién está hablando hoy? Pato Vega. Pato Cabral. Sí. Sería una necrosis coagulativa más de una licuefactiva, puede ser, porque acá está hablando como que hay... Sí. Claro, como que hay una combinación de líquidos coagulados. Sí, es una mezcla de las dos. Es una necrosis coagulativa asociada con una necrosis licuefactiva. Ya vamos a ver por qué. Porque en ese granuloma, esa pelota, ese nódulo que es el granuloma, está todo constituido por células bien apretaditas, una célula del otro. Las células que forman ese granuloma se llaman macrófagos especiales, son macrófagos modificados estructuralmente y se llaman células epiteloides, pero son todos macrófagos. Y esos macrófagos están bien apretaditos uno al lado del otro, entonces no dejan que entre la irrigación, que está en la periferia del granuloma, no le dejan que entre irrigación a la zona más central del granuloma, porque las células están todas muy apretaditas. Entonces impiden la irrigación del área. Por este lado tenemos una necrosis coagulativa. Y después, los macrófagos están continuamente bombardeando con enzimas a la parte central del granuloma, que es donde está el bacilo, que es donde está el agente, y lo están tratando de matar, bombardeando con enzimas. Entonces no lo pueden matar porque el bacilo de tuberculosis es muy resistente, entonces no lo pueden matar. Entonces se combina una necrosis coagulativa con una necrosis licuefactiva y nos da como resultado la necrosis gaseosa. ¿Estamos? Profe, en la necrosis gaseosa, ¿qué es la calcificación distrófica? Te lo vamos a ver más adelante. Toda área necrótica, no solo la gaseosa, sino una necrosis coagulativa, una necrosis licuefactiva también puede ser, puede depositarse calcio en esa área necrótica. Ese depósito de calcio en un área necrótica se llama calcificación distrófica, que ya lo vamos a ver más adelante. Gracias. Lucas, ¿vos querés decir algo o mostremos las imágenes? Vamos a las imágenes. No, vamos a las imágenes nomás. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, Cerami, sí, Analía, decí. Analía Cerami está escribiendo. Bueno, nada. Bueno, acá hay dos problemitas. Sí. Profe, tengo una duda sobre los ejercicios. No sé si yo justo pude entrar tarde, pero no sé si los pudieron hablar. No, decime. En el primer ejercicio, mi duda es si lo que se produce, porque yo dividí por animales, digamos, que se produce una vasoconstricción, porque, bueno, la circulación de la sangre no llega a las extremidades, ¿sí? Y mi duda es si se produce una necrosis coagulativa en ese caso. Dice, en la Sierra de Córdoba, donde el invierno de 2011 ocurrió una nevada que duró varios días. Podría venir ahora en una nevada con los incendios que hay. Un grupo de animales que estaban a la intemperie durante ese fenómeno climático presentaron a los días lesiones negruzcas en la punta de la oreja, cola, región escrotal y pezones de la glándula mamaria. Estas lesiones estaban bien delimitadas y algunos animales la lesión supuraba. Un color blanquecino y maloliente. Explique qué está sucediendo en los distintos animales y explique el por qué. Obviamente todos los animales están sufriendo una gangrena. Sí. Están sufriendo una gangrena.
una gangrena que en un momento fue coagulativa, justamente por la vasoconstricción de esos periféricas, de esos vasos sanguíneos, dejaron de irrigar esta zona, entonces constituye una necrosis coagulativa. Bien. En algunos, esa necrosis coagulativa se contaminó con bacterias purulentas, bacterias productoras de pus. Claro, yo ahí lo que hice fue paré porque esos animales ya pasan a una necrosis licuefactiva por el pus. Sí. Entonces, Sí. y en el ejercicio 2, lo que yo puedo entender es que se produce un infarto del miocardio, pero de ahí explicar cómo se da ese proceso A ver, todavía no empezamos, todavía no sé lo que es un infarto. Yo te pregunto, ¿qué es un infarto? ¿Qué es un infarto? Es cuando se dejó de irrigar una zona de la parte del corazón. ¿Y cómo lo llamamos cuando se deja de irrigar una zona? Una isquemia. No, cuando se deja de irrigar una zona que muere por la falta de riego sanguíneo. ¿Cómo se llama la zona? Necrosis. Bueno, todavía infarto no lo vimos, así que no lo metas acá. Estamos hablando de una necrosis. Bien. Una necrosis. Bien. Una necrosis en un tejido determinado, en el músculo cardíaco, justamente por la falta de llegada sanguínea, por la falta de llegada, porque algo le pasó a la coronaria que la sangre que debía irrigar a un determinado tejido dejó de irrigarse. Bien, no sea pudo que, llegar. claro, sería se perdió, cualquier cosa. Bien. Vamos. Perfecto, bueno, mira eso, profe, gracias. El área, acá seguimos con ese ejercicio, dice que obviamente el animal se murió, se realiza la necropsia y la apertura del tórax, se realiza la exploración del corazón y esta presenta una lesión en el miocardio que mide 6 centímetros, de bordos difusos poco definidos, de color más pálido que el resto del miocardio, se presenta seco, pero al tacto tiene la misma consistencia que el tejido normal. ¿Estamos? Obviamente está sucediendo un área de necrosis, ahí un área de necrosis coagulativa. Tienen que explicar todo el proceso en forma completa, la fisiopatología de la necrosis. Tanto cuando dice la fisiopatología tienen que contar todo, cómo empezó la lesión. La lesión empieza siendo reversible y después irreversible y después lleva a la muerte. ¿Cómo sería el aspecto de la fibra miocárdica histológicamente? ¿Qué aspecto tendría histológicamente la fibra miocárdica? ¿Qué encontraste vos? La que estaba hablando recién, que no sé quién era. Bustos, profe. Sí, ¿qué encontraste con histología de la fibra miocárdica afectada? No entendí mucho. Esa es la parte que por eso justamente le quería consultar. Porque no entendía, porque a mí se me hizo lío con el tema del infarto y el tema de cómo las células quedaban. ¿Y cómo quedaban? ¿Qué aspectos histológicos tienen? ¿Qué encontraste? Claro. En lo que sería el tipo de fibras, con un corazón normal, digamos, se ven bien rosas y con los discos intercalares. Y así, digamos, no terminé de encontrar bien cómo se produce, digamos. Esa es mi duda. Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo se produce qué cosa? ¿Cómo quedarían las células afectadas del miocardio? Bueno, ¿cómo se ven las células en una necrosis coagulativa? En el PowerPoint están las características histológicas que presentan las células afectadas en la necrosis coagulativa. ¿Se aumenta de tamaño? No. No sé, entonces, profe, esa es mi duda, por eso más que todo me conectaba para consultarle. En el PowerPoint decía, aumenta la eosinofilia, un tejido que sufre una necrosis coagulativa, ver que las células aumentan la eosinofilia. ¿Qué quiere decir eso que aumenta la eosinofilia? Que la célula se ve mucho más rosada que una célula normal, un citoplasma normal, se ve toda rosada, íntegramente rosada. Después, pierde detalles celulares, pierde el núcleo principalmente, no se va a ver el núcleo. Bien. Pierde detalles celulares. Algunas se van a constreñir, se van a achicar,
pierde el núcleo, pierde todo detalle celular. ¿Qué otra cosa, Lucas? A ver, ayúdame. Hay cambios en el núcleo antes de perder lo que eran la pignosis, la cariorexia. Sí, obviamente, pero suponete que el núcleo ya se ha perdido, que es estado de la cromatolisis. Otros detalles celulares que pierden las células cardíacas son las estriaciones Las transversales. estriaciones, sí, las estriaciones se pierden también, se pierden. Pero esas son las características generales de un tejido necrosado. Y las enzimas séricas, que es lo que hablamos al comienzo, están aumentadas en sangre. ¿Y por qué? Porque son indicativas de lesión celular y se salen del citoplasma cuando las células se mueren. ¿Estamos? Esta imagen y esta imagen. No estoy presentando la pantalla, disculpen. Estoy mostrando sin presentar la pantalla. Esperen. Presentar toda la pantalla. ¿Se ve la imagen ahora? ¿Se ve la imagen, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, se ve. ¿alguien quiere decir qué estamos viendo? ¿Qué imagen de qué es? Observe un ganglio. Estamos viendo un ganglio. ¿Y qué tipo de necrosis tiene el ganglio este? Gaseosa. Profe, ¿Gaseosa? No. no, licuefactiva puede ser. Licuefactiva, profe. ¿Licuefactiva? ¿Quién dice? No, profe. No veo, que cuando pongo la pantalla no lo veo más. Díganme el nombre. Bustos. O el apellido. Bustos. Licuefactiva dice Bustos. ¿Alguien más la acompaña? ¿O alguien piensa distinto? Yo también pienso igual, profe. Licuefactiva. Bueno, Yo soy igual. licuefactiva. Vean esta necrosis que es como una crema, una pasta, una crema, está todo roto, todo el interior del área necrótica, y se ha formado como esta material líquido que fluye a la apertura del ganglio, al corte del ganglio. Aquí estamos viendo un ganglio con una necrosis licuefactiva. Esto es una necrosis licuefactiva. ¿Estamos? Es un ganglio con una necrosis licuefactiva. Ya vimos que toda necrosis induce un proceso inflamatorio, y a esto lo vamos a llamar como una adenitis supurativa o purulenta, porque recuerden que la necrosis licuefactiva, ese material líquido que estamos viendo, ahí está constituido células rotas, estructurales, células inflamatorias rotas, células inflamatorias sanas, mucho líquido hay ahí. Todo eso forma el pus. Lo que nosotros estamos viendo en la necrosis licuefactiva es pus, todo eso. Y a eso se le llama material purulento. ¿Estamos? Ese material purulento tenemos que saber que es una necrosis licuefactiva. ¿Estamos? Bueno. Esperen que les voy a publicar las imágenes ahora para que veamos. Y de paso vamos a ver imágenes, pero vamos a seguir hablando un poquito más de todo. Profe, una pregunta. ¿La licuefactiva también se podría dar por traumatismo y por bacterias? Sí, puede ser séptica o aséptica. La necrosis licuefactiva puede ser séptica o aséptica. Séptica cuando un área tisular, un área de tejido se ve contaminada con bacterias, y las bacterias empiezan a generar esta necrosis por la liberación de enzimas. Una área necrótica coagulativa se contamina con bacterias, entonces esa necrosis licuefactiva será séptica, porque intervienen bacterias. Pero si vos tenés un trauma en un tejido, ese tejido primero
va a haber una ruptura de vasos sanguíneos, entonces va a dejar de irrigarse ese tejido y va a morir por autólisis. Y va a generarse una necrosis coagulativa. Pero esa necrosis coagulativa va a inducir el desarrollo de un proceso inflamatorio y van a llegar células sanguíneas, células de defensa al lugar. Y las células de defensa, ¿qué van a hacer? Van a empezar a degradar todo ese tejido muerto y lo van a empezar a ablandar, lo van a empezar a triturar, a ablandar. Entonces se va a formar un proceso purulento, una necrosis licuefactiva en el lugar. Pero esa necrosis licuefactiva va a ser aséptica, porque no intervienen las bacterias. Aséptica. Vamos. Y acá, ¿qué órgano tenemos? A ver, Luca, vos elegiste a alguien, porque yo no puedo ver el chat, no veo el chat. Elegiste a alguien, para que diga qué órgano estás viendo. ¿Quién elige? ¿Podemos grabar las clases a partir de acá? No. Completar cuando nos... No se graban las clases del práctico. Bueno, Están respondiendo. Después vamos a las imágenes, las voy a presentar, las imágenes, pero para que ustedes presten atención a lo que estamos viendo. Están respondiendo en el chat. ¿Qué órgano es? Por eso, a ver, yo estoy eliminando gente que no responde, todo que yo lo vea que está conectada, pero nos pone la máquina para decir que está conectado nada más, yo lo voy eliminando de la clase. Por ende, el que quiera estar en las clases prácticas, esté alerta, tiene que estar alerta, tiene que estar observando lo que estamos viendo. Y para eso no grabo la conversación, justamente. Es un hígado, profe. Es un hígado, es un hígado. Es un hígado, es un hígado. Pero ¿qué alguien, Lucas, de ahí, del chat, Bueno, de la comunicación? Meli Gutiérrez. Meli Gutiérrez está por ahí. Sí, profe. Bueno, ya dijeron que es un hígado. ¿Pero es un hígado normal? No, ¿Y profe. por qué no es normal? ¿Qué es lo que le llama la atención? El color. El color. ¿Cuál es el color de un hígado normal? Un borradino, un bordeaux bastante oscuro. Un color borradino, un color bordó, sí, ese es el color normal. Y acá el hígado lo vemos como grisáceo, como hervido, un hígado como hervido nos da la idea. Sí, está pálido. Eso es lo que está muy pálido, como un hervido, como que tuviese un hervor. Entonces cambió el color. Y de acá no se nota muy bien, pero también este hígado está aumentado de tamaño. Tiene todos los bordes redondeados, los bordes del órgano están todos, vieron que el hígado termina en punta, el borde, sino que acá los bordes están todos redondeados y agrandados. Está aumentado de tamaño el órgano también, que no se logra apreciar en la foto. Tiene una hepatomegalia, que se llama. Cuando el órgano aumenta de tamaño se dice que tiene una hepatomegalia. Y se tomó una muestra de este hígado, y se hizo el corte histológico. Y lo que vamos a ver ahora es el corte histológico del hígado. ¿Qué cambio? ¿Qué hay cambios en ustedes en el corte histológico del hígado? Recuerden cómo es la histología normal del hígado. Entonces, ¿qué cambió? Acá. ¿Hay tejido adiposo dentro en el tejido? No. La Yo no célula puede ser filos de que hepatocitos. perdió la forma. Miren, los hepatocitos han perdido la forma. Recuerden que el hepatocito tiene la forma de un ladrillito y del color de un ladrillito, es un citoplasma muy rosado, todo. Miren acá el hepatocito, miren acá, el hepatocito 1, miren este otro hepatocito, bien abalonado, bien redondo. Mirá, este más o menos todavía quiere conformar la forma, tiene una forma media cuadradita, no tan rectangular, pero más está yendo a deformarse. Miren este hepatocito bien redondo, bien grande. ¿Lo alcanzan a ver? ¿O el puntero? Esperen que le voy a poner. Este hepatocito redondo, grandote, de todo deforme, este es el núcleo. Los hepatocitos han modificado su forma. ¿Qué otra cosa se ve? Aparte de la deformidad. ¿Qué otra cosa? Miren acá,
Acá. Pueden ser, profe, los colores que están como un poco más claritos. Los colores del citoplasma está claro, está claro el citoplasma, y también está sucio el citoplasma, está como turbio, una turbidez, como sucio, como apolillado, sí, todo ese citoplasma que ha perdido el color habitual, se ve más transparente, más blanquecino, y se ve como apolillado, como comido, como sucio, todo el citoplasma. Esto es indicativo de qué proceso, Estamos en una etapa de lesión reversible, y es indicativo de qué proceso. ¿Puede ser de tumefacción celular, profe? Tumefacción celular. Aquí estamos viendo un corte histológico que corresponde a una tumefacción celular hepática. Las células del hígado están teniendo un estado de lesión celular reversible. Y como cada una de las células del hígado tiene esta lesión, todo el hígado presenta todo este color de hígado. El hígado está teniendo una lesión celular reversible. Nos muestra cómo se ve el órgano con todas las células con ese cambio. Vean que el hígado ha cambiado de color. ¿Y por qué se ve más grande el hígado? ¿Por qué tiene la hepatomegalia? Porque si cada hepatocito de adentro aumentó de tamaño, el hígado va a aumentar de tamaño. Vamos, por eso la hepatomegalia. Y vean el color que tiene de este hígado que está enfermo, que está con un proceso de lesión celular reversible. ¿Vamos? Acá estamos viendo un pedacito de riñón. ¿Estamos? ¿Qué estamos, en la corteza o en la médula? Corteza. En la corteza. Miren la corteza. Tenemos esta área más pálida, de bordes irregulares, una lesión que tiene bordes irregulares, más blanquecina, más pálida. Esa lesión tiene todo un borde rojizo, un halo rojizo, que forma todo el contorno. Y esta área corresponde a un área, si nosotros la tocamos, tiene la misma sensación que tocásemos acá, que acá el tejido está sano. Es lo mismo. Esta área corresponde a un área de necrosis coagulativa. Renal se murió porque a lo mejor por acá venía un vasito sanguíneo que se tapó o se rompió y dejó de irrigar toda el área que debía irrigar. Entonces el tejido se murió por una necrosis coagulativa. Y vean este halo rojizo que tiene acá la lesión. ¿Ven el halo rojizo? Esa es la respuesta que está instaurando el organismo contra el área muerta. Y ahí, en este halo rojizo, seguro que está lleno de células inflamatorias para invadir y sacar esa parte necrótica del organismo que no está bueno que esté. Y la van a sacar a través de la lisis de la estructura y van a empezar a comer toda la estructura. Esta es un área de necrosis coagulativa. Y acá tienen el riñón. Tenemos el área de la necrosis coagulativa. Y vean que estamos en la corteza porque se identifican muy bien los glomérulos. Se identifican muy bien las estructuras glomerulares. Y se identifican los túbulos. Entonces estamos diciendo que la necrosis coagulativa nos muestra por un tiempo lo que fue. ¿Por qué? Porque se coagularon las proteínas estructurales. Y vean el color de la imagen. Todo aumenta la eosinofilia, no hay detalles celulares. No nos dice que este tejido está muerto. No hay detalle celular, lo que nos dice que este tejido está muerto. Pero miren las células. Se han desprendido, las células que formaban los túbulos se han desprendido y están acá a la luz de los túbulos. Todo está medio desarma. Necrosis coagulativa. Miren acá. Acá es un corazón cortado a la mitad. No cortado a la mitad, sino no cortado transversalmente, sino cortado a lo largo. Y vean este órgano, estas múltiples lesiones más pálidas que tiene el miocardio,
¿Los ven? Estas múltiples lesiones de bordes poco netos, poco precisos, bordes un poco difusos, también bordes irregulares y poco netos o poco difusos, pero un área más seca, más pálida de la musculatura cardíaca. Acá también estamos viendo una necrosis coagulativa. ¿En qué miocardio? ¿En qué cámara del corazón estoy viendo la lesión? Ventrículo. Sí, pero claro. ¿El izquierdo? ¿Cuál? El ventrículo izquierdo. Mira, acá está el derecho, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, en la musculatura del ventrículo izquierdo. En el miocardio ventricular izquierdo estoy viendo la lesión. Y acá puede haber sido que alguna arteria coronaria se haya tapado, una o varias arterias coronarias se han afectado, y acá tenemos como resultado la muerte, se observa la necrosis coagulativa del corazón, de la musculatura cardíaca. Y así se ve, miren, hay todavía algunas celulitas que tienen un núcleo, pero el núcleo está medio pignótico, está medio chiquitito y muy concentrado. Hay un montón de células que han muerto, todas estas células rosadas están muertas, todas están muertas, pero hay algunas células que todavía muestran algún detalle que todavía no terminaron de morirse, pero están en vías de morirse. Y así tenemos la imagen histológica de esta necrosis coagulativa cardíaca. Acá miren los fragmentitos nucleares, estos son fragmentos nucleares, acá estaría la cardiorexis, y después vendría la cariolisis. Esta está en pignosis, está en vías de morirse, y algunas un montón de células muertas. Vean acá, acá tenemos también el corazón, sí. Ahí en el chat preguntan por qué macroscópicamente se ve más claro la necrosis del órgano y al microscopio más eosinófilo. Porque es por una falta de riego sanguíneo. Entonces, al no suministrarle sangre, el tejido se ve como más pálido. Y en la otra cuestión es porque como se naturaliza la célula, quedan todas las proteínas coaguladas, quedan todas las estructuras proteínicas, esas proteínas coaguladas aceptan mucho el colorante ácido, por eso se ve tan rosado. ¿Estamos? No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. Vean acá también este músculo cardíaco había sufrido un área de necrosis coagulativa. ¿Ven la parte más pálida? Pero acá ya la área de necrosis está como tratando de resolverse por esa llegada de células sanguíneas al lugar. Entonces el lugar va cambiando el aspecto, va cambiando la forma, la morfología y la visión. Vean que todo el área va cambiando y de lo blanco vamos a pasar a un área más roja, más blanda. Todo eso es una resolución de esa área necrosada, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo se puede resolver esta área necrosada. Acá tenemos una necrosis gaseosa. Estos son múltiples ganglios que presentan esta lesión. Toda esta lesión es el granuloma, toda esta lesión es la lesión granulomatosa, que en su centro tiene la necrosis gaseosa. Este material, que es como seco, es en la necrosis gaseosa. ¿Estamos? Vean, todo esto es la lesión granulomatosa. Todo esto. Todo esto está constituido por células. Todo está célula. Y en el centro tenemos el área de necrosis, que macroscópicamente se ve de esta forma. Acá también tenemos otra necrosis gaseosa. Esto es macroscópicamente. Vean qué diferente que es la necrosis licuefactiva y qué diferente es a la necrosis coagulativa propia también. Miren acá, esta es una vaca con tuberculosis, una tuberculosis miliar que se llama por la distribución que tiene, pero cada foquito, cada redondelito de esos no es algo plano, sino que es algo que protruye.
cada redondelito de eso es un granuloma. Cada estructura de esa es un granuloma. Y cada una de esas estructuras tiene necrosis central en su interior. Tiene esa necrosis gaseosa central. Esta es una vaca que tiene tuberculosis. Esta tuberculosis es en la pleura. Miren, todo esto. También debe haber tenido el pulmón, debe haber estado todo tomado. Y esta es están todas cortadas, porque si no son cerraditas como acá, y están todas cortadas para que se exponga la necrosis gaseosa. Miren acá detalle, ¿ven? Cada una de estas estructuras, cada uno de estos nodulitos es un granuloma. Acá los nódulos se han cortado para que lo veamos el interior como es, y tiene este aspecto como de queso cortado, de crema cortada, de leche cortada, como este material más gaseoso, que es cada una es la necrosis gaseosa. Y cada lesión es un granuloma, y en el interior tiene necrosis gaseosa, producida por la tuberculosis. Miren acá. Acá estamos viendo la histología de ese nódulo o ese granuloma. Todo esto es la parte celular, todo es la parte celular. Están formados, toda esa estructura está formada por macrófagos que modificaron su forma y se denominan células epiteloides. Y miren esta zona más rosada, más eosinófila, que no tiene nada, no se logra distinguir nada. Si nosotros ponemos mayor aumento, no tenemos ningún núcleo acá, no tenemos nada. Esta es la zona de necrosis gaseosa a nivel histológico, se observa de esta forma. Estas son células gigantes que acompañan el proceso, que ya lo vamos a estudiar. Son células gigantes que acompañan todo el proceso granulomatoso. Esto es tejido conectivo que trata de envolver el proceso. Ya lo vamos a explicar bien el granuloma mucho más adelante, pero ahora estamos viendo la necrosis gaseosa. Bueno, en las cabras y en ovejas hay una inflamación de los ganglios que se llama linfoadenitis, pero que es muy parecida cuando la sacamos y cortamos un ganglio de una cabra. Va a parecer que va a tener una necrosis gaseosa, pero en realidad es una linfoadenitis purulenta, donde la cabra y la oveja, el pus se dispone como en capas, como en capas de cebolla, y es más bien seco. Entonces se lo confunde con una necrosis tuberculosa, con una necrosis gaseosa por la tuberculosis. Pero acá es una inflamación de los ganglios, y la necrosis que se presenta es una necrosis purulenta, que el aspecto le da este aspecto como seco a esa pus, y la hace que se disponga como en aros como en capas de una cebolla. No confundir esta lesión con una necrosis gaseosa. Eso es lo que hay que hacer. No confundir la lesión con una necrosis gaseosa, porque esta es una enfermedad totalmente diferente a la tuberculosis. Esta patología se denomina ¿dónde está? Pseudotuberculosis. ¿Estamos? Dice, esta patología es producida por el Corynebacterium pseudotuberculosis. No lo produce el Mycobacterium tuberculosis, sino que es otra bacteria totalmente diferente, con mezcla de Staphylococcus aureus y Staphylococcus anaerobius, afectan también, y lo que se genera es una necrosis coagulativa, una necrosis licuefactiva, pero de un aspecto totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Es simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vemos? ¿Qué estamos viendo? ¿Alguien que quiera decir qué estamos viendo? ¿Estamos viendo la cabeza de un animal? ¿Qué
estamos viendo? Lucas, elegiste a alguien. Pablo Aragón. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Qué estamos viendo? ¿El cerebro? Bueno. Pablo, me parece que vamos a dar de baja en la clase. Estamos viendo cavidad abdominal. Acá tenemos parte del vaso, parte de las asas intestinales, esto también, acá es parte del hígado, y estamos viendo la grasa que recubre a las vísceras, todo el aumento que recubre, y la grasa tiene un aspecto muy seco, como tiza, y estamos viendo una patología que es la necrosis grasa enzimática. Se debe tanto el aspecto cambia de la grasa por la acción de la lipasa pancreática, que se libera en exceso en el caso de la pancreatitis, y la grasa que está en el mesenterio, la grasa que está en el aumento, cambia de aspecto y se ve como una tiza, tiene la estructura de tiza. Necrosis grasa enzimática. Y acá miren acá vemos la grasa del mesenterio. Pero miren qué cambio que tiene esta grasa. Ven que se ven como pedazos grandotes, como pedazos más sólidos dentro de la grasa del mesenterio. Bueno, esta grasa, la grasa estructural, fue atacada por las lipasas pancreáticas, en el caso que el animal tuviese una pancreatitis, y cambió el aspecto macroscópico de la grasa estructural. La grasa estructural se puso más dura, se puso más seca en su estructura, se puso como una tiza por la acción de la lipasa pancreática. Lucas, ¿te acordás bien el fenómeno que ocurre acá? Saponificación, como está diciendo Milagro Godoy. Claro, se produce una saponificación de la grasa. Acá tenemos una gangrena húmeda. Recuerden, la gangrena húmeda era una gangrena seca que se contaminó con agentes, con bacterias purulentas o piógenas generadoras de pus, y tenemos lo que se llama la gangrena húmeda. Pero si nosotros lo viésemos a esto en otro órgano, estaremos hablando de una necrosis licuefactiva. Esto es una pododermatitis con una necrosis, bueno, no vamos a ver el caso. Esto es una necrosis coagulativa en la punta del pie, en la punta de un miembro. Licuefactiva. ¿Qué dije? Wow. No, licuefactiva. Miren acá. Ahora tenemos otra necrosis licuefactiva que estaba alojada, todo ese pus, estaba alojada en un seno, en el seno frontal del animal. Ahí se abrió el seno y se chorrió todo ese pus, chorrió, porque estaba puesto a tensión, estaba localizado en el seno, a tensión todo ese material. Y cuando se abre el seno, ese material empieza a correr por la cara del animal. Estamos viendo una necrosis licuefactiva. ¿Qué es lo que puede haber pasado acá adentro? Adentro del seno, y a lo mejor ese seno fue colonizado por bacterias y las bacterias empezaron a degradar toda la estructura del seno, empezaron a comerlo y empezaron a degradar y a romper toda la estructura y generando una necrosis licuefactiva. Y acá tenemos el resultado de la acción bacteriana, que es todo el pus, vamos, que estaba en el seno frontal. La colecta de pus en una cavidad como un seno frontal, un seno que es un espacio entre huesos, se denomina empiema. Esto es un empiema. Acá tenemos otra área de necrosis licuefactiva en un pulmón, un área localizada de necrosis licuefactiva en el pulmón, también para que vean.
vamos a ver que esta área de necrosis licuefactiva localizada se denomina absceso, ya lo vamos a estudiar. Pero que les quede claro, esta área localizada de necrosis licuefactiva en un órgano, en cualquier órgano, esa área tiene otros componentes, tiene como una pared, todo eso es un absceso. Y el absceso en su interior, el absceso es la estructura, y en el interior el absceso tiene necrosis licuefactiva. Y mírense que nosotros, si hacemos un extendido del material purulento, del pus, veríamos esto, veríamos mucho líquido con proteínas, restos celulares, estructurales, restos celulares de células de la inflamación, principalmente neutrófilos, y o casualidad encontraríamos colonias bacterianas si fuese séptica esa necrosis. Entonces se vería esto. Y esto era otro tipo de necrosis que le habíamos hablado, la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide no se ve macroscópicamente. Esto es importante, esta necrosis no se ve macroscópicamente la fibrinoide, sino que solo se evidencia a nivel histológico en los vasos sanguíneos. Solo se puede ver en los vasos sanguíneos a nivel histológico, y es una necrosis que ocurre en la pared de los vasos sanguíneos. Puede ocurrir por reacciones, la necrosis puede ocurrir por reacciones inmunitarias. ¿Y cómo se observa un vaso sanguíneo con necrosis fibrinoide? De esta forma. ¿Ven? Este es un vaso sanguíneo donde en su pared se ve este halo rosado, eosinofílicos, amorfo, que representa al depósito de proteínas en la pared del vaso. Una cantidad de proteínas enormes que se depositan en la pared del vaso. ¿Qué proteínas? Principalmente fibrinógeno. Fibrinógeno, que el fibrinógeno no debería estar acá, debería estar acá dentro de la sangre. Bueno, sale el fibrinógeno y se empieza a depositar todo alrededor del vaso. Y se denomina este tipo de necrosis, necrosis fibrinoide. Puede ocurrir por un montón de situaciones, pero principalmente esta alteración estructural en la pared del vaso sanguíneo se debe principalmente a trastornos inmunológicos. Acá tenemos un chanchito donde se le congelaron la punta de las orejas y se le taparon los vasitos sanguíneos que irrigaban. Entonces tenemos una necrosis seca, una gangrena seca, que sería una necrosis coagulativa. Esto puede ser por falta de irrigación o también por comer alimento contaminado con un hongo. La necrosis seca, la gangrena seca. Por ejemplo, vean acá una vaca, la punta de la cola totalmente seca, y acá la punta de la cola está necrosada. Vean cómo cambia el aspecto macroscópico de esa cola. Acá está teniendo una gangrena seca, una necrosis coagulativa. En el caso de la vaca, del bovino, es muy común estas gangrenas por el consumo de pasturas contaminadas con un hongo. Ese hongo es el Claviceps purpurea, que ha cambiado de nombre. Vos, Lucas, ¿te acordás el nombre verdadero? El nombre no es que cambió de nombre, sino que el Claviceps purpurea es el que afecta al centeno y el que produce el problema en humanos. El que produce el problema en vacas es el que afecta a la festu, que se llama Neotipodium coenofialum. Bueno, ese hongo. Lo importante de ese hongo, ya sea el Claviceps o el otro, es que estos hongos en el alimento en la pastura mal conservada tienen alcaloides como la ergotamina y la ergonovina. Estos alcaloides producen vasoconstricción periférica y generan áreas de necrosis en la punta del cuerpo. Por eso generan gangrena seca o necrosis coagulativa en los apéndices corporales. Bueno, acá está el
Clavice purpúrea, el hongo que contamina pasturas, como ejemplo la festuca. El hongo también es conocido como cornesura del centeno. Genera micotoxinas que contienen alcaloides como la ergotamina y la ergonomina, y estos alcaloides generan vasoconstricción periférica. Enfermedad seca. La enfermedad se presenta en animales que consumen pastura contaminada con el hongo en los meses de otoño, invierno y primavera. Este hongo, el cornesura del centeno, se usó para múltiples usos y también para generar una droga alucinógena que era el LSD. Para la información general. Bueno, acá tenemos la gangrena también, para que vean que la gangrena no solo en animales, sino que es en humanos también. Y acá tenemos una lesión neuronal, que de esto no hablamos nada. Esta es una célula normal, una neurona normal. Estamos viendo si tejido nervioso, estamos viendo una neurona normal. Este es el citoplasma de la neurona, el núcleo, y ven que el citoplasma se ve como sucio, con partículas más basófilas. Bueno, esas partículas más basófilas son el corpúsculo de Nitz. ¿Estamos? Es una estructura normal de una neurona. Ante una isquemia tenemos esta imagen. Tenemos una célula que se hincha primero, que se va a hinchar porque se va a llenar de agua. El núcleo se va a lateralizar, se va a ir hacia el costado. Se pierde en los corpúsculos de Nitz, se borran los corpúsculos de Nitz de la célula. Entonces acá la célula estaría en un estado de lesión celular reversible. El citoplasma comienza a ponerse más rosado hasta que la célula se muere. Pero a diferencia de las otras, la célula muerta se achica de tamaño, se contrae y se pierde todo detalle celular. Y el citoplasma se pone bien eosinofílico, bien rosado, que las que se llaman neuronas rojas, las neuronas muertas por un proceso de isquemia. ¿Estamos? Profe, en el chat están preguntando si los condicionales por fisio van a poder rendir los parciales. ¿Pero en qué quedamos? Sí, depende de si están anotados o no en la materia. A ver, ¿por qué no preguntan algo sobre los temas, más que si les interesan los parciales? Ya lo vamos a ver, cuando venga el tiempo del parcial lo vamos a ver. Todavía no sabemos. A ver, los condicionales por fisio, ¿qué entendieron hasta ahora? Que respondan. Esos chicos, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Sí, ya sé, mire, Salvador, no es como el problema. ¿Alguien entendió algo o tiene alguna duda? Porque si no, pasamos acá y ya pasamos a otro tema la semana que viene. Por eso, este es el momento de sacarse las dudas. ¿Entendieron toda la explicación? ¿Entendieron todas las imágenes? Profe, yo lo que no entendí en la necrosis fibrinoide, ¿por qué trastorno dijiste que se da? Principalmente los trastornos son trastornos inmunológicos. Ya vamos a ver más adelante patologías autoinmunes, patologías inmunológicas, lo vamos a ver. Y esas patologías inmunológicas hay procesos patológicos procesos patológicos por causas autoinmunes, por causas inmunes que generan necrosis fibrinoide. Más comúnmente, pero necrosis fibrinoide puede ser por otras cuestiones también, por un proceso, por una vasculitis, pero las vasculitis casi siempre son inmunológicas, la base de la vasculitis, por eso, porque siempre por procesos inmunológicos se produce. Claro, y en la necrosis grasa siempre se da por pancreatitis, o sea, por... No, había dos tipos de necrosis grasa. Está la necrosis grasa traumática y la necrosis grasa enzimática. La enzimática, perdón. La enzimática siempre se da por una pancreatitis. Ah, eso. Siempre.
porque en la pancreatitis hay liberación masiva de lipasa pancreática al medio, y esa lipasa pancreática es la que actúa sobre las grasas estructurales que están en la cavidad abdominal. Bien, gracias, profe. Y la necrosis traumática, te pregunto a vos, ¿qué entendiste por necrosis traumática de la grasa? Cuando se por un trauma el tejido adiposo, el tejido graso deja de ser irrigado, y ahí se produce Claro. una necrosis por falta de irrigación en el tejido graso. ¿Y cómo cambia el aspecto? ¿Qué aspecto tiene esa grasa? ¿Cómo va a ser el aspecto macroscópico de ese tejido graso? Sería muy parecido a una licuefactiva, pero no tan así. Sí, sería muy parecido a una licuefactiva como en el cerebro. Después se reblandece, toda la estructura de la grasa se reblandece, porque debería ser una necrosis coagulativa, pero como tiene tanta grasa, el tejido se reblandece, se pierde de estructura. Claro. Es lo mismo que pasa en el cerebro. En el cerebro, por una cuestión isquémica o hipóxica, la estructura cerebral, la estructura del tejido se parece a una necrosis licuefactiva, más que a una necrosis coagulativa. Y la necrosis grasa por traumatismo se da en partes del sistema nervioso. No, la necrosis grasa por traumática se puede dar en cualquier parte del cuerpo que tenga grasa estructural. Por ejemplo, en la glándula mamaria, en las hembras, que tienen estas ubres tan prominentes, las glándulas mamarias de una vaca lechera superproductora, se puede traumatizar cuando camina, se puede golpear la glándula mamaria y producir de pequeños focos de necrosis en el lugar. O si no, el animal recibe una patada en el abdomen, un animal gordo que recibe una patada en el abdomen, puede ser por un caballo o por cualquier trauma en la cavidad abdominal, entonces el panículo adiposo que tapa toda la grasa, que junta toda la grasa esa, se ve traumatizada por el trauma, por el golpe. No sé. Claro, no, sí, me había confundido con la licuefactiva, que yo había encontrado que se da en tejidos con alto contenido lipídico, como el sistema nervioso central o en zonas La de necrosis infección. licuefactiva en esos órganos que tienen alto contenido lipídico, la necrosis coagulativa, a ver, la necrosis licuefactiva es la que vimos que parece pus, que es pus, que reblandece toda estructura, se reblandece y se pone como una pus. Bueno, hay ciertos órganos que tienen mucha estructura grasa, como el cerebro, que normalmente cuando vamos a ir a un proceso isquémico en el cerebro, lo normal que pasaría en cualquier órgano, que ese proceso isquémico es que genere una necrosis coagulativa. En el cerebro, por la estructura que tiene, ese proceso isquémico no va a generar una estructura coagulativa, va a generar una estructura licuefactiva. ¿Por qué? Porque el tejido es rico en grasas y no tiene tejido conectivo, tiene muy poco estroma de tejido conectivo, no tiene estroma de tejido conectivo. Entonces toda la estructura se va como a disolver, se va como a ablandar, se va como a volver más líquida toda la estructura. Semejante a una necrosis licuefactiva. Entonces se dice que en el cerebro la necrosis es licuefactiva, la necrosis que se presenta. Y recuerden que el término macroscópico para decir que el cerebro tiene un área reblandecida que podría ser producida por una necrosis licuefactiva se denomina malasia. Gracias, profe. Vamos. Profe, la necrosis de las grasas generalmente se da en lo que es la zona del abdomen solamente. Sí, donde tenga grasa el animal, si es un animal muy gordo que tiene grasa en todos lados, Puede ser en cualquier. Bueno, a ver, en las glándulas mamarias, en las hembras superproductoras de leche que tienen una ubre muy desarrollada, no se producen en el abdomen. Es muy común que se produzcan traumas en las mamas. Bien, gracias, profe.
¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Va a dejar las imágenes del último PowerPoint que pasó ahora? Sí, sí, las voy a subir. Sí, eso lo van a tener ustedes. Sí, sí, se las voy a subir. Gracias. Sí. ¿Estamos? Los condicionales, con respecto a los condicionales, tienen que estar inscritos en la materia, tienen que estar inscritos en el aula virtual. Yo creo que les tengo que tomar el examen, yo creo que me han dicho que les tengo que tomar el examen parcial y después guardarle la nota. Por eso, tienen que inscribirse todos en el aula virtual. El que no se inscribió, que no pierda tiempo. A mí me mola que a ustedes les preocupe más, ay, vamos a rendir parciales y no las cosas que estamos hablando. Eso es lo que me pregunten, me interesaría más que hagan preguntas sobre el tema y no preguntas muy sobre el parcial, que el parcial falta un montón de tiempo. Otra cosa, les quería hablar de los parciales. En la presentación de la materia sale que teníamos 2 parciales con un solo recuperatorio. Y nosotros dijimos, el día que presentamos la materia, que eso estaba por verse, que a lo mejor no eran 2 parciales. Ahora podemos decir que la cantidad de parciales van a ser 4. Van a ser 4 la cantidad de parciales, con 2 recuperatorios nada más. 4 con 2 recuperatorios. Ese es el total de los parciales. Ya le vamos a subir, hoy a la tarde les voy a subir el cronograma donde está indicada la fecha probable de los parciales, de los 4 parciales. Vamos a ir dividiendo la materia en 4 parciales. Antes tomábamos 2, antiguamente, ahora vamos a tomar 4. Y esos 4 se recuperan 2 nada más. Pero para obtener la regularidad tienen que tener todos los parciales aprobados. ¿Estamos? Así que pónganse las pilas. Y eso lo vamos a presentar al cronograma, y las fechas son tentativas. ¿Por qué les digo que las fechas son tentativas? Porque en secretaría después te dicen que esa fecha coincide con otros parciales, entonces te van cambiando las fechas. Por eso van a ver en el cronograma que les vamos a subir en la página de Facebook, van a tener los 4 parciales y los temas que van en los 4 parciales, ¿sí? Pero las fechas son tentativas y recuerden que se recuperan 2 solos. Ahí estaban preguntando algo en el chat de necrosis. ¿Cómo se llamaba la necrosis licuefactiva en el caso del caballo? El caballo presentaba una necrosis coagulativa, licuefactiva, disculpa, Tomás, el que le salía del seno frontal. Pero cuando una cavidad, un seno o una cavidad se llena de pus, se llama empiema a eso. Eso es empiema. Eso es un empiema de senos paranasales. Entonces ahí cuando te dicen empiema de seno paranasal, vos sabés que el empiema es una colecta de pus, tiene pus en el seno. Bueno, listo, chicos. Nos vemos el miércoles a las 9. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Una última pregunta? Ahí en el grupo, profe, justo la chica, si el empiema es lo mismo que absceso. ¿Cómo? Si el empiema era lo mismo que absceso. No, el empiema es una cavidad corporal, en una cavidad corporal. El absceso no es lo mismo que un empiema. Ya vamos a ver qué es un absceso. Ya vamos a ver qué es un absceso y cómo está constituido un absceso. El absceso es una neocavidad llena de pus. Pero esa neocavidad, más que una neocavidad, es una estructura, mejor dicho, es una estructura, el absceso, que tiene una pared de tejido conectivo
y en su centro hay necrosis licuefactiva. Eso es un absceso. Una pared de tejido conectivo que dejó encerrado un área donde había en su tiempo un proceso de necrosis que empezaba a ser necrosis licuefactiva y el organismo lo trató de encerrar al proceso y quedó una estructura que está formada por es una cápsula que está formada por tejido conectivo periférico y en su centro tiene necrosis licuefactiva. Eso es un absceso. Es un área delimitada por tejido conectivo, mejor dicho, un área delimitada por tejido conectivo con necrosis licuefactiva en su interior. Eso es un absceso. Y para formarse un absceso es un proceso muy largo en el tiempo, muy crónico. Bueno chicos, nos vemos, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.